La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender todas las categorías, de que no haya descensos hasta al menos 2022 y que los ascensos se disputen en cancha. Ya veremos cómo y dependiendo de las categorías. Pero ¿cómo ha resonado esto en el mundo del fútbol argentino? ¿Cuáles son las miradas? Bueno, estamos en contacto con Diego Paise, quien es periodista de Interior Futbolero, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Diego? Un enorme placer estar en contacto contigo. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, bien. La verdad que a la espera de siempre novedades, lo que va pasando en el fútbol argentino, que no son pocas las novedades. No, me imagino. ¿Cómo se tomó así en primer medida? Tenemos, por ejemplo, a un Talleres de Córdoba con un Fassi encabezando lo que es desmentir a Chiquitapia, diciendo que no hubo consenso, que no se llamó a nadie, que fue una decisión unilateral o de algunos en la Asociación del Fútbol Argentino. Pero en general, ¿hay algún tipo de mirada por la rejilla, si se quiere, a lo que decidió la AFA? A ver, yo creo que la decisión que ha tomado la AFA es pura y exclusivamente de un sector mayoritario que ha tomado la decisión de finalizar el torneo con respecto desde primera hasta todos los campeonatos que tiene el fútbol de ascenso. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo también, pero la realidad es que los torneos se han finalizado, de que pensando en el fútbol de ascenso hay mucha tela para cortar, hay mucho para pensar también, y se ha dejado la posibilidad abierta de que se jueguen y se disputen los campeonatos en forma reducida desde septiembre hasta diciembre para poder condecorar a los campeones y tener los ascensos en cancha. Diego, y económicamente el interior del país, sobre todo hablando de lo que es torneo federal A, ni que hablar el torneo regional amateur, pero el torneo federal tiene una situación económica muy, pero muy compleja para las instituciones, para los mismísimos jugadores, que están allí, ¿no?, en el límite de lo profesional, de lo amateur. Sí, a ver, cuando uno toma todo lo que es el torneo federal A, se tiene que poner a pensar en que, por ejemplo, en las categorías de ascenso tenés gente con contrato AFA, gente con contratos privados, gente con contratos de palabra, te sumo arreglos de palabra con los dirigentes. Te sumo planes provinciales, te sumo distintas situaciones que se dan en algunas provincias de nuestro país, ¿no? Que son solventados por los gobiernos provinciales, muchos presupuestos. Sí, en muchos casos, hay veces que la gente no lo sabe, pero en muchos casos se le ofrece puestos de trabajo directamente a los jugadores para poder darles alguna forma de pago. Nosotros siempre volvemos a la misma charla de siempre, esto es un trabajo para los jugadores, es una fuente de ingreso para los jugadores. Y el 30 de junio son muchísimos los contratos que se van a caer y es un problema grandísimo que si no se soluciona va a traer, es una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Por eso la preocupación de a ver qué es lo que va a pasar, y anoche nos enteramos, recién anoche nos enteramos de que AFA había presentado frente a Fútbol Agremiados un proyecto para reducir los sueldos de los jugadores que más cobraban. Estamos hablando de fútbol de primera, para que puedan garantizarle la renovación hasta diciembre de todos los futbolistas de todas las categorías y futbolistas agremiados. Esto no lo aceptó. Esto generó una tensión muy fuerte entre AFA y futbolistas agremiados e incluso también los jugadores, porque hay una gran incertidumbre de tantos jugadores que se van a quedar sin la posibilidad de jugar o de tener un contrato desde julio hasta diciembre, ¿no? Claro, porque aparte, Diego, y uno acá poniéndose de algún lado del mostrador y entendiendo también la billetera de los clubes, no tenés descensos. La categoría ya está por terminar, es decir, pelear por un ascenso. Pero hay muchos de esos jugadores que vos tenés que renovarle el contrato a partir del 1 de julio, que por ahí sin tener ese incentivo deportivo de salvar la categoría, ya comenzás a dejar de lado, ¿no? Y achicás, evidentemente, el presupuesto. Sí. A ver, ¿vos estás hablando para el segundo semestre o vos estás hablando para el 2021? No, segundo semestre, por ejemplo, ya. Claro, también, a ver, por eso te decía que al principio podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, porque así si vos en septiembre empezás a
a dejar jugar para que se juegue el ascenso, estás poniendo, entre comillas, en un aprieto económico, en una situación que estamos viviendo en el país muy particular y en el mundo muy particular, a equipos que hicieron bien las cosas durante mucho tiempo y le estás pidiendo que jueguen para ver si logran el ascenso, y a los que hicieron las cosas mal le estás alivianando la economía. Entonces me parece que de alguna manera es un poco contradictorio. Si haces jugar a unos equipos por el ascenso, también podrían jugar el resto por el descenso. Entonces es un poco también lo que están hablando todos, que ayer fue tendencia nacional en Twitter, de juguemos todos, ¿no? Claro. Juguemos todos, porque hay muchos equipos que ya hasta incluso van a dar por terminada la temporada. Aquellos que no tienen la posibilidad de pelear, entrar en un reducido, por ejemplo, en la Primera Nacional, ya directamente no juegan más hasta el 2021. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esos jugadores? Y demás. Con respecto a la última ayuda, bueno, ahora confirmó Conmebol una nueva partida de dinero. La Asociación del Fútbol Argentino seguramente va a distribuir a los clubes. Pero, ¿cuál es la visión que tienen? Y, bueno, teniendo en cuenta tu larga experiencia con el equipo de trabajo de Interior Futbolero, para reivindicar, por supuesto, siempre el trabajo que hacen y para remarcar el fútbol del interior, de tierra adentro. Pero qué raro que fue la poca expresión de los dirigentes del interior cuando hubo un reparto, una vez más, tan desigual a la hora de recompensar el torneo Federal A con B Metropolitana y demás. ¿Qué le pasó a los dirigentes del ascenso? ¿No tienen ganas? ¿Se quedaron sin fuerzas? ¿Están todos bajo el ala de Chiquitapia? Silencio atroz, ¿no? ¿Cómo era la frase de Coco Basile que decía no comments? No comments. No comments. Bueno, la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención. Sí, a todos. Es algo que me parece que manejan a los dirigentes del fútbol de una manera muy particular. Dudo muchísimo que un dirigente del fútbol del interior del torneo Federal A esté conforme o feliz con el reparto de FIFA. Los dirigentes de AFA se excusan diciendo de que esta plata viene de Conmebol y que Conmebol había decidido la repartija de esta manera. A mí me llama poderosamente la atención. Me encantaría ver el documento donde Conmebol dice que esto tiene que ser así, y para mí, con total humildad, me puedo equivocar, pero para mí Conmebol no tiene ni idea de lo que es el torneo Federal A ni la Metropolitana. Me puedo equivocar, y si me muestran el documento diré que tienen la razón y demás. No lo veo a Domínguez hablando de Boca Unidos, sabiendo de su realidad. Exactamente, me cuesta muchísimo pensar que Conmebol haya dicho que el reparto tiene que ser así, y la verdad es que en una situación como la que estamos, donde tenemos a Claudio Tapia como presidente de AFA, que es sanjuanino, al secretario general de AFA como Pablo Tobillino, que es santiagueño, y que le entreguen a la B Metropolitana 500.000 pesos y al torneo federal a 190.000, la verdad es que no lo entiendo, no logro entender cuál es el motivo por el cual se da más plata a uno y no al otro. Vos sabés que yo eso, lamentablemente lo entiendo, porque tenemos experiencia. Lamentablemente a eso lo entiendo. Lo que no entiendo es lo que hablábamos antes, ¿no? El silencio atroz, el no comment, el no... de perder esa rebeldía de los dirigentes del interior, que muy poco se le animaban a Grondona, y ahora parece que a Chiquitapia tampoco le golpean mucho la puerta. Diego, ¿cómo continúa el ascenso? No se sabe. No se sabe. La realidad es que hay 3 prioridades. La primera es la salud. Es la salud, y es en algo en lo que todos estamos totalmente de acuerdo. Creo que no hay margen a la discusión. El punto número 2 a resolver, y el más urgente, es pagar deudas hasta el 30 de junio de todos los clubes, y que los jugadores puedan cobrar hasta el 30 de junio, puedan cobrarlo. Y ahí también hay otra disputa entre fútbol agremiados y AFA, por una cuestión de que los clubes en este momento no tienen plata. Claro. Y muchos clubes no quieren terminar de pagar en la totalidad hasta el 30 de junio. Bueno, y fútbol agremiado le están diciendo paguen hasta el último centavo. Y luego el problema de después del 30 de junio. Para mí también es algo a pensar. Esto es una... Ojalá que me esté equivocando, pero que esto no sea un pateo la pelota para adelante y vayan todos corriendo, porque la verdad es que hay que pensar también de que existe la posibilidad, y se deja abierta la posibilidad, de que se juegue el Federal A, de que se juegue la Primera Nacional, de que se juegue el Regional Amateur, pero también la posibilidad existe de que no, porque si esto avanza y continúa y la pandemia no lo permite, esto no se juega. Entonces yo creo que patearon un poco la pelota para adelante como para ponerle un moño a este momento y terminar
correr la discusión hacia más adelante, y en junio se van a sentar a ver cómo se va a terminar definiendo esto, porque la verdad es que ponerse a hacerlo ahora, que tal vez puede pasar, porque los dirigentes del fútbol argentino son así, pero en mayo se pueden a diagramar cómo se va a jugar la Primera Nacional, y la verdad que no se sabe si va a terminar jugando, ¿sí o no? Hay que empezar a pensar más en junio o en julio, ¿no? Otra realidad, Diego, se habla mucho del regreso sin público, también una realidad que divide al fútbol argentino. El fútbol argentino no es un todo, es un montón de partecitas, y el fútbol de primera, la Primera Nacional, se puede jugar sin público, se puede soportar. Las otras categorías, los dirigentes están ansiosos de poder cortar una entrada para ver si pueden salvar los gastos en la apertura de las canchas, ¿no? Es que es imposible. Para el regional amateur y el torneo federal A es imposible. Esa sería la debacle total. O sea, muchas veces uno se pone a pensar de que son clubes de fútbol. O sea, son clubes con una función social también. No son empresas privadas. Si no caemos en lo de las sociedades anónimas de las que tanto miedo le tenemos, y no hay que desviar ese foco. Por eso, primera puede llegar a jugarse sin público y hasta ahí, porque la verdad es que la recaudación de Boca, de River, de San Lorenzo, de Racing, Independiente, es importante también, es un foco de entrada también para los clubes, los sponsors y demás, pero Primera Nacional te diría que hasta ahí también, no estaría tan seguro. No le sobra mucho. Exactamente. Pero lo otro es imposible. Diego, reiteramos el agradecimiento por el contacto para con Telediario Federal. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Lo hacen muy bien, son una referencia allí interior futbolero para todos los que seguimos el deporte de tierra adentro. Un fuerte abrazo y saludo a todo el equipo. Un gran abrazo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. El fútbol argentino de esa manera se divide entre lo que son las grandes marquesinas, los grandes sueldos y aquellos que el 30 de junio no saben qué van a hacer de sus vidas, como los jugadores que se le termina el contrato.